Hola, en esta oportunidad vamos a hablar durante los primeros pasos del análisis de un proceso estratégico. Se debe llevar adelante lo que es la evaluación y la investigación. Durante esta fase pueden ser útiles utilizar algunas herramientas eh, que nos van a permitir, por un lado, analizar las deficiencias, es decir, trabajar en función de establecer cuáles son aquellos puntos que deben ser cubiertos. Eh, Por lo general, habrá mucho trabajo que realizar y mucha gente que ha invertido tiempo y esfuerzo en formular, comunicar e implementar una estrategia que, sin embargo, puede tener algunas deficiencias que van a tener que investigarse, ¿no? El trabajo previo nunca debe desecharse, sin embargo, debe validarse y los elementos faltantes se deben identificar. Por lo tanto, siempre es una buena práctica comenzar con este análisis de la deficiencia o de brecha. Es decir, una brecha constituye la diferencia que hay entre aquello que debo lograr y lo que tengo realmente. Un análisis de brecha es un análisis entonces del material existente para identificar cualquier diferencia que deba abordarse. Para hacer esto de manera efectiva, es evidente que se debe hacer un inventario de todas aquellas cosas que deben incluirse. Simplemente crear la lista, evidentemente, no es la forma de intervenir en ese análisis, ¿no? Para asegurar una lista completa, se necesita comparar con algún tipo de industria similar, por ejemplo, a través del benchmarking, o establecer aquellas listas de chequeo o comparación que le puedan establecer de forma segura cuáles son las brechas que deben ser cubiertas. Evaluar la posición estratégica consiste en analizar el medio ambiente, tomando en cuenta competidores, mercados, regulaciones, etc. Además, aquellos factores clásicos que pueden tomarse en cuenta como oportunidades y amenazas, capacidad, estrategia de la organización, que no es más que sus recursos y competencias. Además, aquellas fortalezas y debilidades, creencias, cultura y suposiciones de la organización, no olvidando la expectativa y relaciones de poder de las partes interesadas, por ejemplo, empleados, accionistas, lo que tiene que ver con gremio, ONG, etc. En todo caso, el objetivo es formar una visión de cuáles son las influencias internas y cuáles son las restricciones sobre la elección estratégica que quiere hacer la empresa. Nos vamos a encontrar que en algunos mercados tienen algunas preferencias, tienen algunas expectativas y de acuerdo a eso tiene que ser establecida esa estrategia de la que hemos estado hablando. En todo caso, estas expectativas son importantes porque afectarán en términos de cuáles son las estrategias más adecuadas, de acuerdo a lo que espera el mercado, lo que espera la empresa y las partes interesadas, como hemos estado hablando. Sin olvidar que las creencias y suposiciones que forman parte de la cultura de una organización también tendrán una influencia importante. Si estamos delante, por ejemplo, al frente de una empresa que es altamente conservadora, como es el caso de muchos bancos, posiblemente vamos a tener unos elementos culturales que son diferentes si lo comparamos con una empresa de tecnología, que digamos son empresas de mayor cara hacia la innovación, lo que indudablemente va a tomar en cuenta que al momento de establecer una estrategia serán dos formas diferentes de ver el problema que se pueda presentar. Por último, estas son las claves para una implementación de la planificación estratégica efectiva para cualquier tipo de negocio. Primero, el soporte de la alta dirección completo y activo. Sin este soporte, sin este apoyo, cualquier plan que se vaya a desarrollar para implementar una planificación estratégica estará condenado al fracaso. Una comunicación efectiva para que todos los miembros en la organización conozcan, una vez que esté establecido, lo que es la misión, la visión, los objetivos, los valores,
la participación de los empleados, de los colaboradores, en función de que contribuyan, gracias a sus aportes, a todo aquello que signifique establecer una planificación estratégica que sea efectiva, una estructura organizacional completa y un análisis competitivo que permita conocer cuáles son las capacidades internas de la empresa, cuál es el entorno en el cual la empresa está compitiendo, y entender que para la empresa la planificación estratégica es una necesidad que debe ser dada a conocer a los efectos que se pueda desarrollar adecuadamente. Si se está implementando la planificación estratégica en un entorno organizacional que ya está orientado a los empleados con un alto nivel de confianza, puede comenzar dicha implementación con un gran valor positivo, es decir, con mayores ventajas adicionales, porque ya esta organización piensa estratégicamente. No siempre es así. La implementación de la plataforma necesaria para esa planificación estratégica se produce con mayor frecuencia a medida que una organización pasa de ser reaccionaria, es decir, reactiva, solamente trabajar en función de lo que se le presenta, es decir, improvisando, a pasar de ser de reactiva a proactiva, es decir, pasar a ser estratégica. Entonces, a menudo aprender a pensar estratégicamente es parte de la curva de aprendizaje de la implementación de esta planificación estratégica. Es decir, poder lograr todos aquellos aspectos necesarios para que la planificación estratégica funcione de manera adecuada y se pueda realizar adecuadamente. Muchas gracias por su tiempo. Les deseamos el mayor de los éxitos. Adelante.